3. La mujer como tentación. El matrimonio místico con la reina diosa del mundo representa el dominio total de la vida por el héroe. Porque la mujer es la vida y el héroe es su conocedor y dueño. Las pruebas que sufre el héroe, preliminares a sus últimas experiencias y hechos, son el símbolo de esas crisis de realización por medio de las cuales su conciencia se amplifica y se capacita para resistir la posesión completa de la madre destructora. Su inevitable desposada. De esa manera sabe que él y el Padre son uno solo. Él ocupa el lugar del Padre. Así expresado en los términos más extremos, el problema puede parecer alejado de los asuntos de las criaturas humanas normales. Sin embargo, cada fracaso para enfrentarse a una situación vital debe ser referido, finalmente, a una restitución de la conciencia. Las guerras y los arranques de cólera son los recursos de la ignorancia, los arrepentimientos y las iluminaciones que llegan demasiado tarde. El contenido del mito ubicuo del camino del héroe es el de que ha de servir para modelo general a los hombres y a las mujeres, en cualquier punto de la escala en que se encuentren. Por lo tanto, está formulado en los términos más amplios. La función del individuo es descubrir su propia posición con referencia a esta fórmula humana general y permitir que lo ayude a traspasar los muros que lo reprimen. ¿Quiénes son y dónde están sus ogros? Estas son las reflexiones de los enigmas no resueltos de su propia humanidad. ¿Cuáles son sus ideales? ¿Tales son los síntomas de su aferrarse a la vida? En la oficina del psicoanalista moderno, las etapas de la aventura del héroe salen a la luz de nuevo en los sueños y alucinaciones del paciente. Desaparece una profundidad tras otra de la ignorancia de sí mismo, con el analista representando el papel del ayudante, del sacerdote iniciador, y siempre, después de las primeras emociones de la iniciación del camino, la aventura se convierte en una jornada de oscuridad, horror, repugnancia y temores fantasmagóricos. El eje de la curiosa dificultad se encuentra en el hecho de que nuestros puntos de vista, conscientes de lo que la vida debería ser, pocas veces corresponde a lo que la vida realmente es. Generalmente nos rehusamos a admitir dentro de nosotros mismos o dentro de nuestros amigos la plenitud de esa fiebre incitante, protegida en sí misma, maloliente, carnívora y lasciva, que es la verdadera naturaleza de la célula orgánica. Más bien, tendemos a perfumar, a blanquear y a reinterpretar, imaginando mientras tanto que todas las moscas en el ungüento y todos los pelos en la sopa son los errores de algún otro ser, bien desagradable. Pero cuando repentinamente se nos revela o se impone ante nuestra atención que cada una de las cosas que pensamos o hacemos participar necesariamente del olor de la carne, entonces no es poco común que se experimente un momento de repulsión. La vida, los actos de la vida,
los órganos de la vida, la mujer en particular, como el gran símbolo de la vida, se vuelven intolerables para la extrema pureza del alma. Oh, que esta salida demasiado sólida carne pudiera derretirse, deshacerse y disolverse en rocío. O que no hubiese fijado el Eterno su ley contra el suicidio. Oh Dios, Dios. Así exclama el gran heraldo de este momento, Hamlet, y agrega: qué fastidiosas, rancias, vanas e inútiles me parecen las prácticas todas de este mundo. Venganza de ello, venganza, es un jardín de malas hierbas sin escardar, que crece para semilla, producto de naturaleza grosera y amarga la ocupan únicamente, que se haya llegado a esto. El inocente deleite de Edipo, después de haber poseído a la reina por primera vez, se convierte en agonía de espíritu cuando descubre quién es ella. Como a Hamlet lo persigue la imagen moral de su padre, como Hamlet se vuelve de las bellas formas del mundo para buscar la oscuridad de un reino más alto que esté poblado por el incesto y el adulterio de la madre lujuriosa e incorregible. El que busca la vida detrás de la vida debe ir más allá de ella, sobrepasar las tentaciones de su llamada y tender al éter inmaculado que ella esconde. Voz profunda del dios que repetía: Edipo, Edipo, ¿qué tardamos en ir? Ya mucho tiempo retrasándote estás. Cuando este rechazo Edipo-Hamlet permanece para acosar al alma, el mundo, el cuerpo y la mujer sobre todo se convierten en los símbolos ya no de la victoria, sino de la derrota. Un sistema ético monástico-puritano, negador del mundo, transfigura inmediatamente todas las imágenes del mito. Ya no puede el héroe descansar inocentemente con la diosa de la carne, porque ella se ha convertido en la reina del pecado. En tanto que el hombre conserve algún efecto por este cuerpo que es como un cadáver, escribe el monje hindú Shankaracharya, es impuro y sufre de sus enemigos, así como del nacimiento, la enfermedad y la muerte. Pero cuando se piensa como un ser puro, como la esencia de Dios y lo inamovible, se vuelve libre. Alejad de vosotros esta limitación del cuerpo que es inerte y sucio por naturaleza. No penséis más en ella, porque una cosa que ha sido vomitada, como vosotros vomitaréis vuestro cuerpo, solo puede excitar repugnancia cuando se la recuerda. Este es un punto de vista familiar al occidente, por las vidas y escritos de los santos. Cuando San Pedro observó que su hija Petronila era tan hermosa, obtuvo de Dios el favor de que ella enfermara de una fiebre. Un día, en que sus discípulos estaban cerca de él, Tito le dijo: «Tú curas todas las enfermedades. ¿Por qué no haces que Petronila se levante de su lecho?» Y Pedro le contestó: «Porque estoy satisfecho con su condición». Esto no significaba que no tuviera el poder de curarla, porque inmediatamente le dijo: «Levántate, Petronila, y apresúrate a servirnos». La muchacha curada se levantó y no vino a servirlos. Pero cuando hubo terminado, su padre le dijo: «Petronila, vuelve a tu lecho». Ella regresó y de nuevo sufrió la fiebre. Más tarde, cuando ella comenzó a perfeccionarse en su amor por Dios,
su padre la volvió a la perfecta salud. En aquel tiempo, un noble caballero llamado Flaco, deslumbrado por su belleza, vino a pedir su mano. Ella contestó: si deseas casarte conmigo, manda un grupo de doncellas para conducirme a tu hogar. Pero cuando éstas hubieron llegado, Petronila se dedicó al ayuno y a la plegaria. Después de haber recibido la comunicación, cayó en cama y luego de 3 días entregó su alma a Dios. Cuando era niño, San Bernardo de Claraval sufría de dolores de cabeza. Una joven vino a visitarlo un día para calmar su sufrimiento con canciones, pero el niño, indignado, la envió fuera del cuarto. Dios lo recompensó por su celo, pues se levantó del lecho inmediatamente, ya estaba curado. El viejo enemigo del hombre, habiendo percibido que el pequeño Bernardo era de disposición tan íntegra, se dedicó a poner trampas a su castidad. Cuando el niño, sin embargo, instigado por el diablo, permaneció un día mirando por algún tiempo a una dama, se ruborizó repentinamente y se introdujo en el agua helada de una fuente como penitencia, hasta que se helaron sus huesos. Otra vez, cuando dormía, vino a su lecho una joven desnuda. Bernardo, al enterarse de su presencia, cedió en silencio la parte de la cama en que yacía y moviéndose hasta el otro lado volvió a dormirse. Habiéndolo tocado y acariciado por algún tiempo, la infeliz muchacha se sintió tan avergonzada, a pesar de su desvergüenza, que se levantó y huyó a toda prisa, llena de horror de sí misma y de admiración por el joven. Otra vez, cuando Bernardo con algunos amigos había aceptado la hospitalidad del hogar de cierta rica dama, ella, observando su belleza, fue arrebatada por la pasión de dormir con él. Se levantó esa noche de su cama y vino a colocarse al lado de su huésped, pero él, tan pronto sintió a alguien cerca, empezó a gritar: «¡Ladrón, ladrón!». Inmediatamente la mujer huyó. Todos en la casa despertaron, encendieron linternas y todos empezaron a buscar al malhechor. Pero como a nadie se encontró, todos volvieron a sus camas y a dormirse, con la sola excepción de esta dama, que, incapaz de cerrar los ojos, de nuevo se levantó y se deslizó en el lecho de su huésped. Bernardo empezó a gritar: «¡Ladrón!», y de nuevo la alarma y las investigaciones. Después de aquello, se expuso la dama por tercera vez a ser humillada de la misma manera, de modo que finalmente abandonó su malvado proyecto, ya por temor o por desaliento. Al día siguiente, los compañeros de Bernardo le preguntaron en el camino por qué tenía tantos sueños con ladrones. Y él les contestó: «En verdad tuve que rechazar los ataques de un ladrón, porque mi anfitriona trataba de robarme un gran tesoro, y de haberlo perdido, nunca hubiera podido recobrarlo». Todo esto convenció a Bernardo de que era cosa riesgosa vivir cerca de la serpiente, por lo cual decidió abandonar el mundo y entrar en la orden monástica de los cistercienses. Ni siquiera los muros de los monasterios, ni la lejanía de los desiertos, pueden proteger contra las presencias femeninas.
porque en tanto que la carne del ermitaño se aferre a sus huesos y se sienta tibia, las imágenes de la vida están alerta para trastornar su mente. San Antonio, cuando practicaba sus austeridades en la Tebaida egipcia, era perturbado por las alucinaciones voluptuosas perpetradas por demonios femeninos atraídos por su soledad magnética. Apariciones de este orden, con flancos de atracción irresistible y pechos que anhelan caricias, son conocidas a todos los ermitaños de la historia. Abel ermite, bel ermite, si tu posáis tots dois sur mon e paulet ser serai, comen unen trainer de feu dans, tes veines. La posesión de la moindret placet de mon cors, emplida de une joie plus vehemente de la conquete de un empire, avance tes leudes. Escribe Cotton Mathes de Nueva Inglaterra. El desierto que atravesamos para llegar a la tierra prometida está todo lleno de feroces serpientes aladas, pero bendito sea Dios, ninguna de ellas se ha aferrado a nosotros hasta el punto de confundirnos totalmente. Nuestro camino al cielo pasa entre las guaridas de los leones y las montañas de los leopardos. Hay increíbles manadas de demonios a nuestro paso. Somos pobres viajeros en un mundo que es tanto el campo del diablo como la cárcel del diablo. Un mundo en donde el diablo ha acampado en cada rincón, con bandas de ladrones para atacar a todos aquellos que tienen los rostros vueltos hacia Sión. 4. La reconciliación con el Padre. El arco de la ira de Dios está tenso, y la flecha preparada en la cuerda. Y la justicia apunta la flecha hacia tu corazón y tira de la cuerda. Y eso no es más que un puro placer de Dios, de un Dios enfurecido, sin ninguna promesa u obligación, y hace esperar a la flecha un momento antes de que se embriague de tu sangre. Con estas palabras, Jonathan Edwards amenazaba a los corazones de su congregación de Nueva Inglaterra, revelándoles en toda su crudeza el aspecto de ogro del Padre. Los clavaba en los bancos de la iglesia, con imágenes de orden mitológico, porque aunque los puritanos se prohíben las imágenes grabadas, él se permitía las verbales. La ira, decía Jonathan Edwards, en voz de trueno, la ira de Dios es como las grandes agujas. La ira de Dios es como las grandes aguas que se represan ahora. Crecen más y se levantan más y más alto hasta que encuentran un desaguadero. Y mientras más se detiene su corriente, más rápido y poderoso es su curso cuando encuentra salida. Es verdad que el juicio contra vuestras acciones malvadas no ha sido ejecutado todavía. Las corrientes de la venganza de Dios se han detenido, pero vuestra culpa crece mientras tanto y cada día atesoráis más ira. Las aguas crecen continuamente y corren con más y más fuerza. Y es solo el puro placer de Dios el que detiene esas aguas, que luchan por correr y quieren seguir adelante. Si Dios retirara su mano en la puerta que la sostiene, inmediatamente se abriría y las feroces corrientes
de la ferocidad de la ira de Dios se abalanzarían con una furia inconmensurable y caerían sobre vosotros con fuerza omnipotente. Y aunque vuestra fuerza fuera 10.000 veces mayor de lo que es, o 10.000 veces más grande que la del más robusto y grande diablo del infierno, no habría nada que pudiera resistirla o soportarla. Habiéndolos amenazado con el elemento del agua, el pastor Jonathan se volvía a la imagen del fuego. El Dios que os sostiene sobre el pozo del infierno, así como se sostiene una araña o algún insecto despreciable sobre el fuego, os aborrece y ha sido provocado tremendamente. Su ira hacia vosotros arde con el fuego. Arde como el fuego. Os mira como si solo fuerais merecedores de consumiros en el fuego. Tiene los ojos demasiado puros para teneros ante su vista. Vosotros sois 10.000 veces más abominables a sus ojos que la más horrible serpiente venenosa. Es a los vuestros. Lo habéis ofendido infinitamente, más que rebelde contumaz alguno a su príncipe. Y sin embargo, no hay nada sino su mano para impediros caer en el infierno en cualquier momento. Oh pecadores, colgáis de un hilo delgado, con las llamas de la ira divina cercándolo cada vez más, y preparás para hacerlo y quemarlo. Y no tenéis interés en hallar un interventor, y nada que mostrar para salvados, nada para guardados de las llamas de la ira. No es nada vuestro, nada que hubieras hecho, nada que pudierais hacer inducir a Dios a que os perdone por un momento más. Luego, al final, la gran imagen resolutoria del segundo nacimiento, solo por un instante, sin embargo. Así estáis todos los que os habéis pasado nunca por un gran cambio de corazón, por voluntad de la poderosa fuerza del Espíritu de Dios sobre sus almas. Todo lo que no han nacido de nuevo, convirtiéndose en criaturas nuevas, y no se ha levantado de la muerte en el pecado a un nuevo estado, hasta entonces no experimentado, de luz y vida. Lo que puede suceder, aunque hayáis reformado vuestra vida en muchas cosas, y hayáis tenido sentimientos religiosos, y conservéis una forma de religión en vuestras familias, y habitaciones en la casa de Dios, y seáis estrictos en ella, están en la mano de un Dios airado. No es sino su pura complacencia lo que impide que en este momento seáis tragados por una destrucción sin fin. La pura complacencia de Dios, que defiende al pecador de la flecha, del agua, de las llamas, es lo que se llama en el vocabulario tradicional del cristianismo misericordia de Dios y la poderosa fuerza del Espíritu de Dios, que tiene poder de cambiar los corazones. Es la gracia de Dios. En la mayor parte de las mitologías, las imágenes de misericordia y de gracia se dan en forma tan vívida como las de la justicia y la ira, de manera que se mantiene el equilibrio y el corazón recibe más apoyo que castigo en su camino. No temáis, dice el gesto de la mano del dios Shiva, mientras baila ante sus devotos la danza de la destrucción universal. No temáis porque todo permanece en Dios. Las formas que vienen y van, una de las cuales es vuestro cuerpo, son los reflejos de mis miembros que bailan. Conocedme totalmente,
y nada habréis de temer. La magia de los sacramentos hecha efectiva por la pasión de Jesucristo, o en virtud de las mediaciones de Bujat, la fuerza protectora de los amuletos y encantos primitivos, y los ayudantes sobrenaturales de los mitos y cuentos de hadas del mundo, son las seguridades que recibe el hombre de que la flecha, las llamas y las corrientes no son tan brutales como parecen. Porque el aspecto del ogro del padre es un reflejo del propio ego de la víctima, derivado de la sensacional escena infantil que se ha dejado atrás, pero que ha sido proyectada para el futuro, y la fijación idólatra de esa pedagogía nocosa es en sí misma la falta que hace permanecer al individuo penetrado de la esencia del pecado, impidiendo que su espíritu potencialmente adulto llegue a tener una visión más realista y más equilibrada del Padre, y por ende del mundo. La reconciliación no consiste sino en el abandono de ese doble monstruo generado por el individuo mismo, el dragón que se piensa como Dios, superego, y el dragón que se piensa como pecado, el id reprimido. Pero esto requiere abandonar la unión al yo mismo, y eso es lo difícil. El individuo debe tener fe en la misericordia del Padre y debe confiar en esa misericordia. Por lo tanto, el centro de la creencia se traslada fuera del apretado anillo del dios demoníaco, y los ogros temibles desaparecen. Es en esta prueba donde se abren las posibilidades de que el héroe derive esperanza y seguridad de la figura femenina protectora, por cuya imagen los encantos del polen o su fuerza de intercepción es protegido a través de todas las aterradoras experiencias de la iniciación en el Padre, que hace desfallecer al ego. Porque ya que es imposible confiar en el rostro aterrador del Padre, la fe del individuo debe centrarse en otra parte, la mujer araña, la madre bendita, y con la seguridad de esa ayuda, el individuo soporta la crisis, solo para descubrir al final que el padre y la madre se reflejan el uno al otro y que son en esencia lo mismo. Cuando los guerreros gemelos de los Navajo se separaron de la mujer araña, llevaron sus consejos y sus amuletos protectores, habían recorrido el camino entre las rocas que aplastaban, las cañas que rompían en pedazos, los cactos que deshacían y las arenas ardientes, y por fin llegaron a la casa del sol, su padre. La puerta estaba vigilada por dos osos, que se levantaron y gruñeron, pero las palabras de la mujer araña habían enseñado a los muchachos, hicieron que los animales se aplacaran. Después de los osos, los amenazaron una pareja de serpientes, luego vientos y luego relámpagos, que eran los guardianes del último umbral. Todos se aplacaron. Sin embargo, con las palabras de ellos habían aprendido. Construida de turquesas, la casa del sol era grande y cuadrada, y estaba en la plaza de un enorme océano. Los jóvenes entraron en ella, y vieron a una mujer sentada en el lado oeste, a dos hermosos mancebos en el sur, y a dos hermosas doncellas en el norte. Las doncellas se levantaron sin decir palabra.
envolvieron a los recién llegados en 4 coberturas celestes y los colocaron en un estante. Los jóvenes permanecieron quietos. Después un llamador que colgaba sobre la puerta sonó 4 veces, y una de las doncellas dijo: «Ha llegado nuestro padre». El portador del sol entró en su casa, se quitó el sol de la espalda y lo colgó en un perchero en la pared oeste del cuarto, donde se sacudió y resonó por un rato haciendo tracla, tracla, tracla. Se volvió a la mujer de más edad y preguntó enojado: «¿Quiénes son esos 2 que entraron hoy aquí?». Pero la mujer no contestó. Los jóvenes se miraban uno a otro. El portador del sol repitió su pregunta 4 veces con gran furia, hasta que la mujer le dijo: «Sería bueno que no hablaras demasiado. 2 jóvenes llegaron hoy, buscando a su padre. Me has dicho que no haces visitas cuando sales, y que no conoces otra mujer más que yo. Entonces, ¿de quién son hijos estos?». Señaló al bulto que estaba en el estante, y los 2 muchachos sonrieron significativamente el uno al otro. El portador del sol desató las 4 vestiduras, la del amanecer, la del cielo azul, la de la luz amarilla de la tarde y la de la oscuridad. Y los jóvenes cayeron al suelo. Inmediatamente se apoderó de ellos. Ferozmente los arrojó sobre unos grandes clavos afilados de nácar que estaban en el oriente. Los muchachos apretaron con fuerza las plumas de la vida y rebotaron. El hombre los arrojó de nuevo a unos clavos de turquesa que estaban en el sur, a otros de alioptis en el oeste y a otros de roca negra en el norte. Los muchachos apretaron fuertemente las plumas de la vida y rebotaron. «Quisiera que fuera cierto», dijo el sol, «que fueran mis hijos». El padre terrible trató entonces de ahogar a los jóvenes en una cámara de vapor demasiado calentada. Ellos recibieron la ayuda de los vientos, quienes le dieron para que se escondieran un lugar de protección dentro de la cámara. «Sí, son mis hijos», dijo el sol cuando salieron. Pero era mentira, porque planeaba una nueva trampa. La prueba final consistía en fumar una pipa llena de veneno. Un gusano peludo previno a los muchachos y les dio algo para que se lo pusieran dentro de la boca. Fumaron la pipa sin recibir ningún daño, pasándosela entre ellos hasta que se acabó. Hasta dijeron que tenía un dulce sabor. El sol estaba orgulloso y completamente satisfecho. «Ahora, hijos míos», preguntó, «¿qué queréis de mí? ¿Por qué me habéis buscado?». Los héroes gemelos habían ganado la completa confianza del sol, su padre. La necesidad de que el padre sea muy cuidadoso y de que admita en su casa solo a aquellos que han sido completamente probados queda ilustrada por la desgraciada experiencia del joven Faetón, descrita en una famosa fábula griega. Nacido de una virgen en Etiopía y azuzado por sus compañeros para que buscara a su padre, atravesó Persia y la India para llegar al Palacio del Sol, porque su madre le había dicho que su padre era Febo, el dios que guiaba el carro del sol. El Palacio del Sol estaba en las alturas sostenido por elevadas columnas, lleno de reflejos de oro y de bronce que brillaban como el fuego. Los techos estaban coronados de marfil pulido, irradiaban las puertas dobles de plata bruñida, y los artísticos del trabajo superaban la belleza de los materiales. Faetón subió por el camino y llegó hasta la casa. Allí descubrió a Febo, sentado en un trono de esmeraldas, rodeado de las horas y de las estaciones, del día
el mes, el año y el siglo. El atrevido joven se detuvo en el umbral, pues sus ojos mortales no podían soportar la luz, pero el padre gentilmente le habló a través del vestíbulo. «¿Por qué has venido?», preguntó. «¿Qué buscas, oh Faetón, hijo que ningún padre negaría?». El joven respondió respetuosamente: «Oh padre mío, si me dais el derecho de llamados así, Febo, luz del mundo entero, dadme una prueba, padre mío, por la cual todos sepan que soy vuestro verdadero hijo». El gran dios se quitó su corona deslumbrante y dijo al joven que se acercara. Lo tomó entre sus brazos. Luego le prometió, sellando la promesa con un juramento, que cualquier prueba que deseara le sería concedida. Lo que Faetón deseaba era el carro de su padre y el derecho de guiar los caballos alados por un día. «Esa petición», dijo el padre, «demuestra que he prometido con demasiada prisa». Hizo alejar un poco al muchacho y trató de disuadirlo. «En tu ignorancia», le dijo, «pides más de lo que puedo dar, lo que se puede darse. No solo a ti, sino a los dioses. Cada uno de los dioses puede hacer lo que desee. Sin embargo, ninguno, salvo yo, puede guiar mi carro de fuego. No, ni siquiera Zeus». Febo razonaba, pero Faetón no cedía. Incapaz de retirar su juramento, el padre retardaba el cumplimiento tanto como el tiempo se lo permitía. Pero finalmente se vio forzado a conducir a su obstinado hijo al carro prodigioso. El carro tenía los ejes y las varas de oro, las ruedas adornadas de oro y con su anillo de clavos de plata. El yugo estaba afianzado con crisolitas y joyas. Las horas sacaron a los 4 caballos de los altos establos, y los caballos respiraban fuego, y habían comido aliento ambrosiaco. Los colocaron en las resonantes bridas, y los grandes animales pateaban las barras. Febo frotó la cara de Faetón con un ungüento para protegerlo contra las llamas y luego colocó en su cabeza la radiante corona. «Si, por lo menos, quisieras obedecer las advertencias de tu padre», aconsejó la divinidad, «procuráis no usar del látigo y tirar de las riendas fuertemente. Los caballos van siempre muy deprisa sin necesidad de apurarlos. No sigas el camino directamente a través de las 5 zonas del cielo. En la bifurcación vuélvete a la izquierda. Te será fácil ver las huellas de mis ruedas. Además, para que el cielo y la tierra tengan igual calor, cuida de no subir ni bajar demasiado. Si subes mucho, quemarás los cielos, y si bajas demasiado, incendiarás la tierra. El camino de en medio es el más seguro. Pero apresúrate. Mientras hablo, la noche ha llegado a su meta en la playa de Occidente. Nos llaman. Mira, brilla el amanecer, muchacho. Que la fortuna te guíe y te conduzca mejor de lo que harías tú mismo. He aquí las riendas». Tetis, la diosa del mar, abrió las rejas y los caballos, dando un brinco, echaron a correr violentamente. Hendieron las nubes con sus cascos, batieron el aire con sus alas, corrieron más deprisa que los vientos que se levantan de la misma parte del oriente. Inmediatamente, pues el carro iba tan ligero sin su acostumbrado peso. El carro empezó a mecerse como un barco sin lastre entre las olas. El conductor, aterrizado, olvidó las riendas y no supo nada del camino. Remontándose en forma enloquecida, los caballos alcanzaron las alturas del cielo y llegaron a las más remotas constelaciones. La Osa Mayor
y la osa menor se chamuscaron. La serpiente, que yace enrollada cerca de las estrellas polares, se calentó y con el calor se enfureció peligrosamente. El boyero voló, cargado con su arado. El escorpión atacó con su cola. El carro, que después de haber corrido por algún tiempo entre desconocidas regiones del aire, atropellando a las estrellas, golpeó locamente las nubes cercanas a la tierra, y la luna pudo ver con gran asombro a los caballos de su hermano corriendo debajo de los suyos. Las nubes se evaporaron, la tierra se inflamó, las montañas ardían y las ciudades perecían dentro de sus muros. Las naciones quedaron reducidas a cenizas. Fue entonces cuando el pueblo de Etiopía se volvió negro porque la sangre fue atraída a la superficie de sus cuerpos por el calor. Libia se convirtió en un desierto. El Nilo corría aterrorizado a los confines de la tierra y todavía tiene escondida la cabeza. La madre tierra, protegiéndose el rostro quemado con la mano, ahogándose con el humo caliente, levantó su gran voz y llamó a Zeus, el padre de todas las cosas, para que salvara su mundo. «Mira», le gritó, «los cielos están abrazados de polo a polo. Gran Zeus, si el mar perece, y la tierra, y todos los reinos del cielo, ¿querrá decir que habremos regresado al caos del principio? Piensa en ello, por la salvación de nuestro universo. Salva de las llamas lo que queda». Zeus, el Padre Todopoderoso, llamó rápidamente a los dioses para que atestiguaran que todo se perdería a menos que se tomara rápidamente alguna medida. Entonces se apresuró a llegar al cenit. Tomó un rayo con su mano derecha y lo lanzó desde muy cerca de su oído. El carro se sacudió, los caballos aterrizados se desbocaron y Faetón, con los cabellos incendiados, descendió como una estrella que cae, y el río Po recibió su cuerpo calcinado. Las náyades de la región lo enterraron y le pusieron este epitafio: «Aquí yace Faetón. Viajó en el carro de Febo, y aunque su fracaso fue grande, más grande fue su atrevimiento». Esta fábula del padre indulgente ilustra la antigua idea de que cuando los papeles de la vida son asumidos por los impropiamente iniciados, sobreviene el caos. Cuando el niño sobrepasa el idilio con el pecho materno y vuelve a enfrentarse con el mundo de la acción adulta especializada, pasa espiritualmente a la esfera del padre, que se convierte para su hijo en la señal del trabajo futuro y para su hija en el futuro marido. Lo sepa o no, y sin importar cuál sea su posición en sociedad, el padre es el sacerdote iniciador a través del cual el adolescente entra a un mundo más amplio, y así como antes la madre ha representado el bien y el mal, ahora eso mismo es el padre, pero con esta complicación, que hay un nuevo elemento de rivalidad en el cuadro: el hijo contra el padre por el dominio del universo, y la hija contra la madre para hacer el mundo dominado. La idea tradicional de la iniciación se combina con una introducción del candidato a las técnicas, deberes y prerrogativas de su vocación, con un reajuste radical de sus relaciones emocionales con las imágenes paternas. El mistagogo, el padre o el sustituto del padre, debe confiar los símbolos del oficio solo a un hijo que ha sido purgado en forma efectiva de todos los inapropiados lastres infantiles, y para quien el ejercicio impersonal
y justo de los poderes no habrá de ser impedido por motivos inconscientes, o tal vez conscientes y racionalizados, de engrandecimiento del yo, de preferencia personal o de resentimiento. Idealmente, el investido ha sido despojado de su humanidad y representa una fuerza cósmica impersonal. Es que ha nacido 2 veces, ahora se ha convertido en el Padre, y ahora tiene el poder, en consecuencia, de jugar él mismo el papel del iniciador, el guía, la puerta del sol, al través del cual se puede pasar de las iluminaciones infantiles del bien y del mal a una experiencia de la majestuosa fuerza cósmica purgada de la esperanza y del temor, y en paz con el entendimiento de la revelación del ser. Una vez soñé, dice un niño pequeño, que era yo capturado por balas de cañón. Todas esas empezaron a brincar y a aullar. Me sorprendí cuando vi que estaba en la sala de mi casa. Había un fuego y una olla sobre él, llena de agua hirviendo. Me echaron en ella, y de vez en cuando el cocinero venía y me daba un pinchazo con el tenedor para ver si estaba cocido. Finalmente me sacó y me sirvió al dueño de la casa, que se disponía a darme el primer mordisco cuando desperté. Soñé que estaba sentado a la mesa con mi esposa, declara, un caballero civilizado. Durante el curso de la comida, estiré la mano y tomé a nuestro segundo hijo, un bebé, y fríamente procedí a ponerlo en una sopera verde, llena de agua hirviendo o de algún otro líquido caliente. De allí salió completamente cocinado, como un pollo a la fricasse. Puse la vianda sobre la mesa en una rebanada de pan y la corté con mi cuchillo. Cuando lo hubimos comido todo, excepto una pequeña parte como una molleja de pollo, levanté la cara preocupado y le pregunté a mi esposa, ¿estás seguro de haber querido que yo hiciera esto? ¿Querías que nos lo comiéramos en la cena? Ella contestó con seño de sirvienta, después de haberlo cocinado tan bien, no podíamos hacer otra cosa. Me iba a comer el último pedazo cuando desperté. Esta pesadilla arqueotípica del padre ogro se actualiza en las pruebas de la iniciación primitiva. Los muchachos de la tribu australiana Murguín, como hemos visto, son aterrorizados primero y corren a sus madres. El gran padre serpiente pide sus prepucios. Esto coloca a las mujeres en el papel de protectoras. Se toca un cuerno prodigioso, llamado Yurlugur, que se supone es la llamada del padre serpiente que ha salido de su agujero. Cuando los hombres vienen a buscar a los muchachos, las mujeres se arman con lanzas y fingen no solo luchar, sino también gritar y llorar, porque los pequeños van a ser alejados de ellas y comidos. La pista de baile triangular de los hombres es el cuerpo del gran padre serpiente. Allí se exhiben a los muchachos, durante muchas noches, numerosas danzas simbólicas de los diversos antepasados totémicos, y se les enseña los mitos que explican el orden que existe en el mundo. También se les envía en una larga jornada a los clanes vecinos y distantes, en imitaciones de los viajes mitológicos de sus antepasados fálicos. De esta manera, dentro del poder del gran padre serpiente, son introducidos a un interesante mundo nuevo objetivo que los compensa de la pérdida de la madre y el falo masculino. En vez del pecho femenino, es convertido en el punto central, axis mundi, de la imaginación. La instrucción en la larga serie de ritos culmina en la liberación del pene héroe, del muchacho
de la protección de su prepucio, a través del terrorífico y doloroso ataque del circuncidador. Entre los Arunta, por ejemplo, el bramido del toro se oye por todas partes cuando ha llegado el momento de romper con el pasado en forma decisiva. Es de noche, y bajo la luz sobrenatural del fuego, aparecen de pronto el circuncidador y su ayudante. El bramido del toro es la voz del gran demonio de la ceremonia, y los dos cirujanos son su aparición. Con las barbas metidas en la boca, queriendo decir furia, con las piernas bien abiertas y los brazos extendidos hacia adelante, los dos hombres se quedan perfectamente quietos. El que va a hacer la operación al frente sostiene en la mano derecha el pequeño cuchillo de pedernal con el cual ha de llevarse a cabo la operación, y su ayudante parado muy cerca de él, detrás de él, de manera que los dos cuerpos se toquen. Entonces un hombre se acerca a través de la luz del fuego, con un escudo en equilibrio sobre su cabeza, al mismo tiempo que chasquea el pulgar y el índice de cada mano. Los bramidos de toro siguen haciendo un escándalo tremendo que puede escuchar hasta las mujeres y los niños en su distante campamento. El hombre que lleva el escudo en la cabeza se inclina sobre una de sus rodillas frente al que hace la operación, e inmediatamente uno de los muchachos es levantado del suelo por un grupo de sus tíos que lo llevan con sus pies hacia adelante y lo colocan sobre el escudo, mientras que en tonos hondos y fuertes se escucha un canto de todos los hombres. La operación se lleva a cabo con rapidez y las temibles figuras se retiran inmediatamente de la zona alumbrada. El muchacho, más o menos aturdido, recibe los parabienes y las felicitaciones de los hombres cuya condición ha alcanzado ahora. «Te has portado bien», le dicen, «no grites». No gritaste. Las mitologías de los nativos australianos enseñan que los primeros ritos de iniciación se hacían de tal manera que todos los jóvenes murieran. Ese ritual aparece, entre otras cosas, como expresiones dramatizadas de la agresión de Edipo de la generación mayor y la circuncisión como una castración mitigada. Pero el rito suministra también el impulso caníbal y parricida del más joven y creciente grupo de varones, y al mismo tiempo revela el aspecto benigno y generoso del padre arqueotípico, pues durante el largo periodo de la instrucción simbólica hay un momento en que los iniciados son forzados a vivir solo de la sangre recién extraída del cuerpo de los hombres mayores. Los nativos, se nos dice, están particularmente interesados en el rito de la comunión cristiana y, habiéndolo escuchado de los misioneros, lo comparan a sus rituales en que beben sangre. Por la noche vienen los hombres y se acomodan de acuerdo con el orden tribal. El muchacho coloca la cabeza en los muslos de su padre. Si hace el más mínimo movimiento, muere. El padre le cubre los ojos con las manos, porque si el muchacho presencia los procedimientos que han de seguir, se cree que ambos, su padre y su madre, morirán. Una vajilla de barro o de madera se coloca cerca de uno de los hermanos de la madre del muchacho, quien, después de haber atado su brazo ligeramente, se clava un hueso en la parte más alta y coloca el brazo sobre la vajilla hasta que una cierta cantidad de sangre ha escurrido. Luego, el hombre que le sigue hiere su brazo, y así sucesivamente hasta que se llena la vasija, que puede contener alrededor de 2 litros. El muchacho bebe un buen trago. Si su estómago se revela, su padre le aprieta la garganta para evitar que vomite la sangre, porque si eso sucede morirán su padre, su madre, sus hermanos y sus hermanas.
lo que queda de la sangre se le echa encima. Desde este momento, y algunas veces durante una luna entera, el muchacho no puede tomar de alimentos más que sangre humana, siguiendo la ley que hizo Yaminga, el antepasado mítico. Algunas veces la sangre se deja secar en la vajilla y el guardián la corta en pedazos con un hueso, y el muchacho debe comerla empezando por los 2 últimos pedazos. Los pedazos deben estar partidos con exactitud y el muchacho morirá. Frecuentemente los hombres que dan su sangre se desmayan y permanecen en estado de coma durante una hora o más, por debilitamiento. Anteriormente, escribe otro observador, esta sangre que los novicios bebían en el ceremonial era obtenida de un hombre a quien se mataba con dicha finalidad, y se comían partes de su cuerpo. Aquí, comenta el Dr. Roen, se llega tan cerca como es posible a la representación ritual de la muerte y la ingestión del cuerpo del padre primario. No cabe duda de que, a pesar de lo poco inspirados que nos parezcan los desnudos salvajes de Australia, sus ceremonias simbólicas representan una supervivencia en los tiempos modernos de un increíblemente antiguo sistema de instrucción espiritual. Estas evidencias no solo se encuentran en todas las tierras e islas que bordean el Océano Índico, sino entre las ruinas de los centros arcaicos que tendemos a admitir como la fuente misma de nuestra civilización. La sabiduría de los antiguos es difícil de juzgar, partiendo de los informes publicados por nuestros observadores occidentales, pero puede verse comparando las figuras del ritual australiano con aquellas de las elevadas culturas que no son familiares. De los grandes temas, los arquetipos eternos y su efecto sobre el alma permanecen los mismos. Venid, oh ditirambos, penetrar mi vientre masculino. Este grito de Zeus, el que lanza el rayo, a su hijo el niño Dionisos en el leitmotiv de los misterios griegos de la iniciación del segundo nacimiento. Y los bramidos de toros venían de un lugar invisible, y desde un tambor sale al aire algo como un trueno subterráneo cargado de espanto. La palabra distirambos, en sí misma, como epíteto del muerto y resucitado Dionisos, significa para los griegos el de la doble puerta, aquel que ha habido sobrevivido al tremendo milagro del doble nacimiento. Y sabemos que los cantos corales ditirambos y los ritos oscuros y sangrientos en celebración del dios, asociados con la renovación de la vegetación, de la luna, del sol y del alma, solemnizados en la estación en que se renueva el dios anual, representan los principios rituales de la tragedia ática. En el mundo antiguo, esa clase de ritos y mitos abundaban las muertes y resurrecciones de Tamuz, Adonis, Mitra, Virbio, Atis y Osiris, y de sus variadas representaciones animales, cabras y corderos, toros, cerdos, caballos, peces y pájaros. Son familiares a todos los estudiosos de religiones comparadas. Los populares juegos de carnaval de Whitsuntide, Laws, Gren, George, John Baylor Course y Corstrup Boncos, la despedida del invierno, la entrada del verano y la muerte del pájaro de Navidad han continuado la tradición a modo de festejo en nuestro calendario contemporáneo y a través de la Iglesia cristiana en la mitología de la caída y la redención, la crucifixión y la resurrección, el segundo nacimiento, del bautismo, la palmada iniciadora de en la mejilla, que es la confirmación, y el simbólico comer la carne.
y beber la sangre, solemnemente y a veces en forma efectiva. Estamos unidos a esas imágenes inmortales de fuerza iniciadora, a través de cuya operación sacramental el hombre, desde el principio de sus días sobre la tierra, ha disipado los terrores de su fenomenalidad y ha alcanzado la visión que todo lo transfigura del ser inmortal. Porque si la sangre de los muchachos cabríos y de los toros y la aspersión de las cenizas de la vaca santifican a los inmundos y les da la limpieza de la carne, cuando la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno, asimismo se ofreció inmaculado a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Suscríbete, es gratis. Suscríbete, es gratis. Suscríbete, es gratis. Suscríbete a mi canal para escuchar más historias originales. Que tengas muy buen día.